En aquel culto, algo rompió el silencio. Mi nombre es Guadalupe Hernández, tengo 65 años y vivo en Guadalajara, México. Asistí a esa iglesia durante muchos años, siempre con la misma fe sencilla de quien cree estar en un lugar protegido por Dios. El culto transcurría con normalidad, personas en oración, voces bajas, un silencio respetuoso que traía paz al corazón. Era un ambiente de confianza, donde nadie imaginaba que algo pudiera salirse de control. Yo tenía los ojos cerrados, concentrada en la oración, cuando todo fue interrumpido de manera brusca. Un grito atravesó el templo desde el fondo de la iglesia, lo suficientemente fuerte como para que todos abriéramos los ojos al mismo tiempo. Mi corazón se aceleró. Esas palabras aún resuenan en mi memoria hasta el día de hoy. Nunca olvidaré el grito que retumbó dentro de la iglesia. En ese instante, el silencio dejó de ser espiritual y se transformó en algo pesado, casi amenazante. Ahí sentí que algo muy grave acababa de ocurrir. Escribe tu ciudad y tu país para saber hasta dónde está llegando mi voz. Deja tu like y suscríbete al canal para acompañar historias que muchos prefieren ocultar. Todo allí parecía normal. El templo era antiguo, bien cuidado, con sus bancos de madera alineados y el altar siempre iluminado por una luz tenue que transmitía una sensación de bienvenida. Las paredes albergaban años de oraciones, promesas y lágrimas silenciosas. Para quienes entraban por primera vez, ese lugar brindaba una inmediata sensación de seguridad espiritual, como si nada malo pudiera ocurrir allí. Así me sentí siempre, protegida, apoyada, en casa. La comunidad estaba formada principalmente por familias antiguas, personas que se conocían desde hacía años, algunas desde hacía décadas. Había abrazos moderados, saludos respetuosos, sonrisas discretas. Todo seguía una rutina conocida, casi automática. Todos sabían dónde sentarse, cuándo ponerse de pie, cuándo cerrar los ojos. El servicio era predecible, y esta previsibilidad traía consuelo. La fe allí no era ruidosa, era silenciosa, disciplinada, organizada. El ambiente espiritual de ese día no parecía diferente al de tantos otros. Las oraciones se ofrecían en voz baja, casi en un susurro. Muchos tenían los ojos cerrados, concentrados, algunos con las manos entrelazadas, otros aferrando la Biblia. El sonido ambiental era de reverencia. No había conversaciones paralelas ni distracciones. Todo indicaba que sería otro servicio tranquilo, de esos que uno deja en paz. Con el corazón ligero, los líderes dirigieron el momento con serenidad. Sus palabras fueron mesuradas, su tono sereno. Hablaron de fe, de confianza en Dios, de perseverancia. Nada fuera de lo común, nada que causara inquietud. Al contrario, los mensajes reforzaron la idea de que este era un lugar seguro, aislado del mundo exterior, un refugio espiritual donde las cosas malas no traspasaban el umbral. Recuerdo haber pensado, en ese momento, lo bien que era seguir teniendo un lugar así, un espacio, donde podíamos sentarnos, respirar hondo y sentirnos protegidos. La iglesia representaba eso para mí: estabilidad, orden, fe sólida. Nunca se me pasó por la cabeza que algo extraño pudiera ocurrir allí, y mucho menos algo que rompiera esa sensación de paz tan cuidadosamente construida a lo largo de los años. El servicio religioso transcurrió como de costumbre: lectura de la Biblia, oración comunitaria, algunos himnos suaves. La gente seguía en silencio, algunos murmurando de memoria las palabras. Familiares, todo era muy familiar, tan familiar que nos dejó desarmados. Cuando todo es siempre igual, dejamos de prestar atención, confiamos, creemos que nada se saldrá de control. Mirar a su alrededor reforzaba esta sensación. Rostros familiares, gente sencilla, sin tensión visible, niños tranquilos junto a sus padres, ancianos sentados con postura serena, jóvenes atentos. No había prisa ni agitación, el tiempo parecía transcurrir más lento allí dentro, como si el mundo exterior se hubiera suspendido por unos instantes. Nada indicaba que algo extraño estuviera a punto de suceder. Ninguna premonición, ninguna señal. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que el servicio sería como todos los demás, que nos iríamos en silencio, intercambiando saludos breves,
y regresaríamos a casa con una sensación de plenitud espiritual. Esa era la expectativa de todos. Quizás por eso lo que sucedió después fue tan impactante, porque cuando nos sentimos demasiado seguros, no estamos preparados para lo inesperado. La fe, en ese momento, estaba envuelta en la rutina, y la rutina crea ceguera. Todo parecía demasiado normal, demasiado tranquilo, y fue precisamente en este escenario de absoluta normalidad que se rompió el silencio. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esa sensación de seguridad también era una ilusión cómoda, no porque la fe fuera falsa, sino porque creíamos que ciertos lugares eran inmunes a todo lo malo, y eso nos hacía vulnerables. En ese servicio, antes del grito, antes del miedo, antes de la conmoción, todo parecía normal, y quizás ese fue el detalle más aterrador de todos. El momento del grito fue abrupto, seco, imposible de ignorar. Nos quedamos en silencio, muchos aún con los ojos cerrados, cuando esa voz atravesó el aire como una lágrima. No era una petición, no era un comentario, era un grito cargado de terror, que claramente provenía del fondo de la iglesia. La frase salió casi sin aliento, demasiado fuerte para esa atmósfera de reverencia. Se oyen voces allá atrás. Las palabras resonaron entre las paredes como si tuvieran vida propia. Por un segundo que pareció una eternidad, nadie reaccionó. El sonido aún vibraba en el aire cuando decenas de ojos se abrieron al mismo tiempo. Las cabezas se giraron en dirección a la voz. El servicio se detuvo, literalmente se detuvo. El líder permaneció inmóvil, con la Biblia aún abierta en sus manos. El músico dejó de tocar. El silencio que siguió no fue de oración, sino de conmoción. Sentí que mi corazón se aceleraba de una forma extraña, como si mi cuerpo hubiera presentido el peligro antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las personas a mi alrededor intercambiaron miradas, buscando confirmación, como si alguien pudiera explicar lo que acababa de suceder. Pero nadie dijo nada. El grito había sido demasiado claro como para confundirlo con mi imaginación. Algunos susurraban nerviosos, otros permanecían completamente inmóviles, algunos intentaron reír nerviosamente, como si se tratara de un malentendido, pero nadie podía ocultar la sorpresa. La frase resonaba en la cabeza de todos. Se oyen voces allá atrás. No era un ruido, ni un susurro cualquiera, sino voces, en plural. Eso era lo más aterrador. La persona que gritó parecía estar en shock, temblaba, señalaba hacia la parte trasera de la iglesia, con la mirada insistiendo en que algo andaba mal. No era alguien conocido por su exageración, al contrario, era discreto, lo que lo hacía todo aún más inquietante. Si hubiera venido de alguien acostumbrado a causar revuelo, tal vez lo habrían ignorado, pero no fue así. La atmósfera espiritual se quebró en ese instante. La paz que había envuelto el servicio segundos antes se transformó en una tensión palpable. Se sentía en el aire que algo se había descontrolado. Los niños fueron atraídos hacia sus padres. Algunos ancianos se aferraron con fuerza a los brazos de los bancos. Nadie supo cómo reaccionar. Lo más aterrador fue darse cuenta de que nadie se atrevía a continuar el servicio como si nada hubiera pasado. No hubo una oración inmediata, ni una palabra de consuelo. Hubo vacilación, una especie de parálisis colectiva. El grito había dejado al descubierto algo que no debería haber estado allí, algo fuera de lugar, fuera de orden, fuera de la normalidad de ese espacio. Recuerdo haber pensado, en ese preciso instante, que ese grito no había sido solo una advertencia auditiva, sino una ruptura espiritual. Algo que había estado oculto había salido violentamente a la superficie. Ya no importaba si alguien lo creía o no. La conmoción ya se había extendido como una ola. Algunos fieles comenzaron a levantarse lentamente, intentando ver mejor la parte trasera de la iglesia. Otros permanecieron sentados, como si el miedo los hubiera pegado a las bancas. El líder intentó decir algo, pero su voz salió demasiado baja, ahogada por la atmósfera densa que se había instalado. Nada de lo que se pudiera decir allí borraría lo que todos habían oído. La sentencia había sido simple, corta, pero devastadora. No había forma de ignorarla.
No había forma de fingir que no había sucedido. Se oyen voces allá atrás. Había interrumpido no solo el servicio, sino también la sensación de seguridad que habíamos tenido durante años. Y en ese instante, incluso antes de ir a comprobarlo, todos supieron que algo grave estaba a punto de revelarse. La conmoción no solo se originó en el miedo a lo desconocido, sino en la comprensión de que este lugar, que siempre habíamos creído protegido, había sido invadido por algo inexplicable. El grito fue el punto de quiebre, el antes y el después. Todo lo que siguió nació en ese instante en que alguien interrumpió el servicio y cambió para siempre nuestra forma de ver ese templo. El silencio que siguió fue absoluto, no el silencio apacible y acogedor de la oración, sino un silencio pesado. Era una sensación casi opresiva, como si oprimiera el pecho de quien quiera que estuviera allí. Nadie sabía qué hacer, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el preciso instante en que el grito resonó por el templo. El sonido parecía seguir vibrando en las paredes, incluso después de cesar. Las miradas se cruzaron con nerviosismo. La gente se miraba fijamente, buscando una reacción, una orden, alguien que dijera qué estaba pasando. Pero no hubo respuestas, solo rostros tensos, ojos muy abiertos y respiraciones contenidas. Algunos apartaron la mirada rápidamente, como temerosos de confirmar lo que ya sentían. Otros seguían mirando fijamente al fondo de la iglesia, esperando que algo se moviera. El servicio quedó completamente paralizado. No hubo continuidad ni transición. La música se detuvo de golpe. Las páginas de la Biblia quedaron abiertas sobre el púlpito, olvidadas. El líder permaneció inmóvil durante varios segundos demasiado largos, sosteniendo el micrófono, sin decir palabra. Era evidente que él tampoco sabía cómo reaccionar. El orden que siempre había existido en ese espacio se había roto. La tensión se extendió silenciosamente, casi invisiblemente. Algunos fieles comenzaron a inquietarse en sus bancos, otros se aferraban con fuerza de las manos. Vi a una mujer llevarse la mano al pecho y respirar hondo. Vi a un hombre inclinar la cabeza, como si intentara rezar, pero no encontrara las palabras. El miedo no era explícito, pero estaba ahí, presente en cada gesto contenido. Los niños fueron atraídos hacia sus padres. Algunos padres, instintivamente, se inclinaron sobre ellos en un gesto protector. Nadie dijo nada, pero todos parecían pensar lo mismo: algo andaba mal, y ese algo no era pequeño. No era algo que pudiera solucionarse con una frase rápida ni una oración automática. El silencio se hizo tan denso que se oían pequeños ruidos que normalmente pasarían desapercibidos: un banco que crujía, alguien tragando saliva con dificultad, un suspiro más fuerte. Cada ruido parecía fuera de lugar, casi una falta de respeto a ese momento de suspensión. Era como si todos tuvieran miedo de romper el silencio de nuevo, sin saber qué vendría después. La confusión se mezclaba con el miedo. Confusión porque nadie entendía exactamente qué estaba sucediendo. Miedo porque, en el fondo, todos sentían que aquello no era normal. No era solo un ruido, no era una interrupción cualquiera. El clima espiritual había cambiado abruptamente, casi violentamente, y nadie estaba preparado para ello. Algunos intentaron susurrar, pero pronto se quedaron en silencio. Las palabras no salían, las frases se ahogaban antes de poder completarlas. Era como si hablar fuera peligroso, como si cualquier palabra pudiera empeorar la situación. El silencio prevalecía no por orden, sino por instinto colectivo, un instinto de supervivencia ante lo desconocido. El líder finalmente intentó moverse, dio un paso al frente, pero se detuvo de nuevo. Parecía medir cada gesto, cada palabra. La autoridad que siempre había guiado ese espacio con firmeza ahora vacilaba, y esta vacilación solo aumentó el nerviosismo de todos. Si ni siquiera él sabía qué hacer, ¿quién lo sabría? Sentí que mis manos se enfriaban, apoyadas en el asiento frente a mí. El corazón me latía con fuerza y una extraña sensación me subía a la garganta. Era miedo, sí, pero también algo más difícil de explicar. Era la sensación de haber cruzado una frontera invisible, de que algo se había revelado, incluso sin haber sido visto todavía. El silencio no nos reconfortaba, era agobiante. Cada
segundo que pasaba aumentaba la tensión, como si esperáramos algo inevitable. Algunos miraban el reloj, otros la puerta. Nadie se atrevía a salir. Nadie se atrevía a estar en paz. Toda la iglesia parecía atrapada en ese instante. El servicio, que debería haber sido un espacio de paz, se había convertido en un lugar de incertidumbre. La confusión no provenía de afuera, sino de adentro, dentro del templo y dentro de cada uno de nosotros. El miedo no era solo por lo que pudiera haber al fondo de la iglesia, sino por lo que eso significaría para todo lo que habíamos creído hasta entonces. En ese silencio absoluto, quedó claro que nada volvería a la normalidad pronto. Ya no había forma de fingir que no había pasado nada. El servicio se había interrumpido, pero algo mucho más grande había comenzado. Y en ese momento, con todos paralizados, se hizo evidente que nadie sabía qué hacer y eso, en sí, era aterrador. Las reacciones iniciales estuvieron llenas de negación. En cuanto el silencio se volvió demasiado inquietante, surgieron algunas voces que intentaban minimizar qué había pasado. Alguien dijo que debía ser un eco. Otro comentó que, en ese momento, el viento a veces hacía ruido en la parte trasera del templo. Incluso hubo alguien que se arriesgó a sonreír nerviosamente, diciendo que podría haber sido imaginación, fruto del cansancio o el nerviosismo. Estas palabras no sonaban a convicción, sino a un intento desesperado por que todo volviera a la normalidad. Estas personas hablaban rápido, casi tropezando con sus propias frases, como si quisieran borrar el momento anterior. La idea era simple: si todos estaban de acuerdo en que no había pasado nada, entonces realmente no había pasado. Pero el problema era que nadie parecía realmente convencido. Las explicaciones eran demasiado débiles para soportar el peso de lo que todos habían escuchado. Al mismo tiempo, hubo quienes se manifestaron miedo real. Estas personas no hablaban, sus cuerpos hablaban por ellas. Rostros pálidos, ojos abiertos, manos temblorosas aferradas al banco de enfrente. Algunos se inclinaban hacia adelante, intentando ver mejor la parte trasera de la iglesia, incluso sin el valor de levantarse. Otros se apartaban instintivamente, como si el peligro pudiera acechar. Era un miedo silencioso, contenido, pero evidente. Percibí claramente esta división. Por un lado, quienes necesitaban negar para sentirse seguros. Por el otro, quienes ya habían comprendido que algo andaba mal. Lo más angustiante era que ninguno de los dos grupos tenía respuestas. Uno intentaba explicar demasiado, el otro sentía demasiado, y en medio de todo esto, el clima espiritual se volvió cada vez más inestable. Fue entonces cuando el primer intento de controlar la situación, uno de los líderes se acercó al micrófono con cuidado, respiró hondo y habló con un tono tranquilo, casi ensayado. Dijo que no había motivo de alarma, que a veces la mente nos juega malas pasadas y que al enemigo le gusta usar el miedo para confundir a los fieles. Las palabras fueron elegidas con precisión. No se habló de investigar ni de confirmar. Se habló de calmarse. El mensaje era claro. Aunque no se dijera directamente: no te preocupes, confía, sigue, obedece. El tono pastoral buscaba tranquilizar, pero a mí me sonó como una súplica para no pensar. Era una forma de cerrar el asunto antes de que realmente comenzara. Una tapadera apresurada sobre algo que aún estaba caliente. Algunos asintieron, como si esas palabras fueran suficientes. Otros permanecieron inmóviles, sin reaccionar. Nadie aplaudió. Nadie dijo amén con énfasis. La respuesta fue tibia, casi avergonzada. Era como si todos participaran en un acuerdo silencioso, fingir que todo estaba bien, aun cuando presentían que no era así. Recuerdo mirar a mi alrededor y sentir una profunda inquietud, no solo por lo que pudiera estar acechando al fondo de la iglesia, sino por la rapidez con la que intentaban convertir algo tan grave en nada. Eso me asustó, más que el grito en sí, porque cuando sucede algo extraño y la primera reacción es la negación, suele estar en juego algo mucho más grave. Algunas personas susurraban frases inconexas: solo fue un susto, que no cunda el pánico, esto interrumpe el servicio. Nadie dijo veamos, nadie dijo verifiquemos. El enfoque no era comprender qué había sucedido, sino
Mantener el orden y esta orden parecía más importante que la verdad. Al mismo tiempo, vi gente claramente conmocionada. Una mujer lloraba en silencio, un hombre respiraba profunda y repetidamente, como si intentara controlar su propio cuerpo. Había niños asustados que buscaban consuelo en sus padres, y, sin embargo, solo se oían intentos de normalización, como si el miedo colectivo fuera un error que debía corregirse. Este intento de control no fue agresivo, no hubo gritos ni imposiciones claras, fue algo más sutil, más peligroso, una orientación espiritual que presentaba la duda como debilidad y el cuestionamiento como falta de fe. Y en ese contexto, ¿quién se atrevería a insistir? ¿Quién tendría el valor de decir que no había sido su imaginación? En ese momento, sentí que algo se estaba ocultando bajo la alfombra, no porque fuera pequeño, sino porque era demasiado grande para lidiar con ello allí, delante de todos. El control no provenía de la fuerza, sino de la culpa. Si insistes, te estás interponiendo. Si cuestionas, te falta fe. Las reacciones iniciales revelaron mucho más que palabras. Revelaron un mecanismo, un patrón. Ante lo inesperado, la prioridad no era proteger a la gente, sino proteger la imagen de normalidad. Y eso me dejó con un nudo en el estómago que no se ha ido. Mientras algunos intentaban convencerse de que había sido su imaginación, otros ya sabían que no. El miedo estaba ahí, respirando junto a ellos, y por mucho que intentaran controlar la situación, algo ya se había escapado, algo se había oído, algo se había sentido, y ninguna explicación apresurada podría borrarlo. En ese momento, me quedó claro que el problema no era solo lo que pudiera estar acechando en la trastienda de la iglesia, sino cómo reaccionábamos cuando algo se salía de control. La negación, el miedo y el deseo de guardar las apariencias se mezclaban peligrosamente, y supe, en ese mismo instante, que este sería solo el primero de muchos intentos de silenciar lo que estaba a punto de salir a la luz. No podía ignorarlo, por mucho que intentaran restarle importancia, por muchas voces que insistieran en que era mi imaginación, algo dentro de mí se negaba a fingir que todo era normal. Mi corazón latía demasiado rápido, como advirtiéndome que debía hacer algo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era la única. Otros también estaban inquietos, intercambiando miradas silenciosas, como si todos pensáramos lo mismo, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio. Un hombre se levantó primero, sin decir nada, luego, otro. Dudé unos segundos, sintiendo las piernas pesadas, como si levantarme fuera a cruzar una frontera invisible, pero la sensación de quedarme quieto era peor. Respiré hondo y me levanté también. Nadie dio órdenes, nadie pidió permiso. La decisión surgió de ese silencio tenso, como si el mismo aire nos impulsara a algunos hacia adelante. Cada paso parecía más lento de lo debido. El sonido de los zapatos en el suelo resonaba demasiado fuerte en aquella atmósfera pesada. Mi corazón latía aceleradamente, latiéndome en los oídos, la garganta y el pecho. Sentía que me sudaban las manos y tuve que apretármelas para disimular el temblor. Era miedo, sí, pero también curiosidad mezclada con un mal presentimiento. Algo me decía que no nos gustaría lo que encontraríamos, pero seguimos adelante de todos modos. Mientras caminábamos hacia la parte trasera de la iglesia, noté que el resto de la gente nos observaba en absoluto silencio. Algunos nos seguían con los ojos abiertos, otros apartaban la mirada, como si no quisieran ver. Era como si estuviéramos haciendo algo prohibido, algo que rompía una regla tácita. Nadie nos detuvo, pero tampoco nadie nos animó. Esa falta de reacción solo aumentó la tensión. El espacio parecía cambiar a medida que avanzábamos. La luz se atenuó, el aire se sentía más pesado. La parte trasera de la iglesia siempre había sido un lugar poco frecuentado, casi olvidado, usado más como almacén que para recibir gente. Nunca tuve una razón para ir allí durante un servicio. En ese momento, cada detalle adquirió una carga diferente. El crujido de una puerta, una sombra borrosa, el eco lejano de nuestros pasos. Sentí una opresión en el estómago,
la sensación de que estaba a punto de ver algo que no podía olvidar. Pensé en dar la vuelta, en detenerme a mitad de camino, pero mis pies seguían moviéndose. Había una extraña sensación de responsabilidad en el aire, como si ignorarla fuera peor que afrontarla, como si el simple hecho de no mirar ya fuera una forma de culpa. Algunas personas que caminaban conmigo intercambiaron miradas rápidas, buscando confirmación, apoyo silencioso. Nadie habló. Las palabras parecían insuficientes, demasiado pequeñas para ese momento. El silencio entre nosotros no era vacío, estaba cargado de expectación y miedo. Cada paso nos alejaba más de la seguridad de los bancos y nos acercaba a algo desconocido. Detrás de nosotros, el servicio seguía suspendido. No había música ni oración. Todo parecía haberse detenido, a la espera de lo que sucediera. Era como si toda la iglesia contuviera la respiración junto con nosotros. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que, en ese momento, no había vuelta atrás sin respuestas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que otros podrían oírme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me temblaban un poco las piernas, pero seguí adelante. La curiosidad se mezclaba ahora con una extraña sensación de obligación, como si alguien tuviera que mirar, confirmar, y, de alguna manera, ese alguien, éramos nosotros. Cuanto más nos acercábamos, más claro se hacía que algo no iba bien. No era solo el miedo que me había provocado el grito, era la atmósfera, el clima, la reacción exagerada de intentar reprimirlo todo. Todo esto se conjugaba y formaba una premonición difícil de explicar. Sentí que estábamos a punto de cruzar una línea que jamás se debió cruzar durante un servicio religioso. Cuando finalmente llegamos a la parte trasera, nos detuvimos un segundo antes de seguir adelante. Hubo una pausa breve y profunda, como el último momento de calma antes de una tormenta. Miré los rostros a mi lado y vi un reflejo de lo que sentía: aprensión, duda, miedo, pero también determinación. Ya estábamos allí. Ignorarlo ya no era una opción. En ese momento, comprendí que la decisión de ir a la parte trasera de la iglesia no era solo curiosidad. Era una respuesta a la incomodidad, al instinto, a la sensación de que algo importante se ocultaba. La incertidumbre crecía con cada segundo que pasaba, oprimiéndome el pecho, acelerándome la respiración. Sabíamos que, al dar el siguiente paso, nada volvería a ser igual. No podía ignorarse, y aún sin saber exactamente qué nos esperaba, seguimos adelante, con la certeza de que esta decisión cambiaría para siempre nuestra visión de ese lugar y de todo lo que creíamos seguro en él. El viaje hasta allí pareció más largo de lo que realmente fue. Un viaje que, en otros días, solo duraría unos segundos. Esa noche se convirtió en algo casi interminable. Cada paso parecía equivocado. Era como si íbamos contra algo invisible que nos empujaba hacia atrás. El suelo era el mismo, las paredes eran las mismas, pero la sensación era completamente distinta. Había algo en ese camino que no encajaba. A medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos resonaba con fuerza, rompiendo el pesado silencio que se había apoderado de la iglesia. Era un sonido seco e incómodo, como si no debiéramos estar allí. Sentía el corazón latir con fuerza, y cada latido parecía una advertencia. No era solo miedo físico, era una inquietud espiritual difícil de explicar, una opresión en el pecho que no provenía de mi cuerpo, sino de mi interior. La parte trasera de la iglesia siempre había sido un lugar olvidado y poco iluminado, usado más para guardar cosas que para que la gente se quedara, pero esa noche parecía diferente. La luz se atenuaba a cada metro que avanzábamos, creando extrañas sombras en las paredes. Objetos comunes adquirían formas distorsionadas, y por un instante me sorprendí imaginando cosas que normalmente nunca se me pasarían por la cabeza. Mi mente intentaba llenar el vacío con suposiciones, y eso solo aumentaba la incomodidad. Había una extraña sensación en el aire, como si la atmósfera fuera pesada. No hacía frío ni calor, sino algo denso, difícil de respirar. Cada respiración parecía demasiado corta. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los demás sentían lo mismo. Nadie hablaba, pero sus rostros lo decían. Todo, cejas fruncidas, miradas demasiado atentas,
respiraciones contenidas. Todos captábamos lo mismo, incluso sin poder nombrarlo. A veces, tenía la sensación de que nos observaban. No veía a nadie, no oía nada más que nuestros pasos, pero la sensación era real. Esa inquietante percepción de no estar solo, aún sabiendo que no había nadie visible allí. Esto me hizo reducir aún más el ritmo, como si avanzar deprisa fuera peligroso. Cada paso requería esfuerzo, como si mi cuerpo se resistiera. Pasé junto a una puerta lateral entreabierta y sentí un escalofrío inmediato. Era una puerta común y corriente, pero algo en ese simple detalle me inquietó. Pensé en cuántas veces había pasado por delante sin siquiera percatarme de su existencia. Esa noche, todo pareció cobrar un nuevo significado, casi amenazante. Nada estaba del todo fuera de lugar, pero todo parecía fuera de contexto. El silencio espiritual que sentí allí era incomparable. No era el silencio de la oración, ni el silencio respetuoso de un servicio. Era un silencio vacío y pesado que parecía absorber los pensamientos. Intenté orar mentalmente, pero no me salían las palabras. Era como si algo bloqueara cualquier intento de conexión espiritual en ese espacio. Eso me asustaba más que cualquier ruido. Miré hacia atrás un momento y vi el lejano templo principal, iluminado, con gente aún allí, observando. Parecía otro mundo, un lugar seguro que dejábamos atrás. Delante, solo quedaba ese pasillo oscuro y la creciente sensación de que no deberíamos estar allí, pero ya habíamos llegado demasiado lejos como para volver sin respuestas. Algo realmente no encajaba. No era normal sentirse así en un lugar que siempre asociamos con la fe y la protección. La iglesia debería ser un refugio espiritual, pero en ese camino, sentí lo contrario. Me sentí vulnerable, me sentí alerta, sentí como si estuviéramos cruzando una frontera invisible que nunca debería cruzarse durante un servicio. Cada paso aumentaba el suspenso. Mira, corazón se aceleraba, me sudaban las manos y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica a esa sensación. Pero no había suficiente lógica, era algo más profundo. Era como si la atmósfera albergara una historia inédita, algo oculto durante mucho tiempo, esperando el momento de ser revelado. Cuando finalmente nos acercamos al lugar de donde supuestamente provenían las voces, hubo una vacilación colectiva. Nadie quería dar el siguiente paso primero. Nos quedamos allí, respirando profundamente, intentando armarnos de valor. Sentí un nudo en la garganta y unas extrañas ganas de llorar, sin saber exactamente por qué. Era miedo, sí, pero también una premonición. En ese momento, comprendí que el viaje hasta allí ya había cambiado algo en mí, incluso antes de ver nada. La sensación espiritual de ese camino ya había destrozado la idea de que todo estaba bajo control. Algo no había encajado desde el primer paso, y ahora estaba claro que no era solo mi imaginación. El camino hacia la parte trasera de la iglesia no fue solo físico. Fue un viaje interior e incómodo que nos alejó de la seguridad de la rutina y nos acercó a algo desconocido. Y al respirar hondo, a punto de seguir un poco más, supe con certeza que, después de ese momento, nunca volvería a caminar por ese lugar de la misma manera. Lo que encontraron fue escalofriante. No hubo gritos en ese momento, no hubo carreras. Ocurrió algo mucho peor. Un pesado silencio acompañado de una conmoción absoluta. En cuanto nuestros ojos se acostumbraron a la tenue luz, nuestros cuerpos reaccionaron antes que nuestras mentes. Un escalofrío nos recorrió la espalda, se nos revolvió el estómago y, durante unos segundos, nadie pudo articular palabra. Nada nos preparó para eso. No era algo que se pudiera explicar rápidamente, ni algo que el cerebro pudiera aceptar fácilmente. La escena ante nosotros no parecía encajar allí, y mucho menos en un espacio que siempre asociamos con la fe y la protección. Era como si dos realidades hubieran colisionado, la imagen limpia y organizada de la iglesia y algo oculto, fuera de lugar, que nunca debería haber estado en ese contexto. Sentí que mis piernas flaqueaban. Tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio. El corazón me latía tan fuerte que parecía resonar en el silencio. Miré a los demás a mi lado, y vi el mismo reflejo en sus rostros, ojos desorbitados, bocas entreabiertas,
expresiones congeladas, entre la incredulidad y el miedo. Nadie estaba preparado para lidiar con eso emocionalmente. La sensación no era solo de miedo, era de violación, era como si hubiéramos invadido un espacio que, a la vez, nos invadía desde dentro. Algo allí no tenía sentido, no encajaba con nada de lo que nos habían enseñado a lo largo de los años. Y fue precisamente esta falta de encaje la que tuvo el mayor impacto. No había necesidad de exagerar, ni de dramatizar. El simple hecho de existir ya era bastante perturbador. El miedo no llegó como pánico inmediato, llegó como una oleada lenta, que empezó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. Un miedo silencioso y profundo que me cortaba la respiración y me resecaba la garganta. Intenté racionalizarlo, convencerme de que había una explicación lógica, pero ninguna explicación parecía lo suficientemente contundente como para borrar la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo. La incredulidad era casi paralizante. Parpadeé repetidamente, como si eso pudiera cambiar lo que veía. Una parte de mí quería creer que era un error, que nuestros ojos nos traicionaban por la tensión del momento, pero cuanto más mirábamos, más claro se hacía que era real. No era producto de nuestra imaginación, no era una exageración, no era una interpretación emocional, estaba ahí, ante nosotros. Alguien retrocedió lentamente, otro se llevó la mano a la boca, algunos cerraron los ojos unos segundos, como si fuera a desaparecer al abrirlos de nuevo, pero nada cambió, el silencio permaneció denso, casi ensordecedor. No había palabras suficientes para describir lo que sentíamos. Cualquier intento de hablar parecía insignificante ante el impacto de aquel descubrimiento. Lo más aterrador fue darme cuenta de que no parecía reciente. Había indicios de que no había sido improvisado, de que no había aparecido allí por casualidad ese día. Esta constatación me trajo una sensación aún más profunda de traición espiritual. Si llevaba tiempo allí, ¿cuántas veces habíamos pasado de largo sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces habíamos estado tan cerca y no lo habíamos visto? Sentí una mezcla de miedo y tristeza. Tristeza al darme cuenta de que nuestra confianza se había roto irreversiblemente. Miedo al comprender que, si eso estaba oculto allí, ¿cuántas otras cosas podrían estarlo también? La iglesia, en ese momento, dejó de ser solo un lugar físico, se convirtió en un espacio de preguntas sin respuesta. Nada nos preparó para eso. Esa frase me martilleaba la mente una y otra vez. Ningún sermón, ninguna oración, ninguna experiencia de fe previa nos había dado las herramientas para lidiar con ese sentimiento. Era algo nuevo, desconcertante, que trastocaba todo lo que creíamos sólido. La conmoción no solo vino por lo que se encontró, sino por lo que representaba. Representaba secretos, representaba un silencio prolongado, representaba decisiones conscientes de ocultarse, de no hablar, de guardar las apariencias, y eso dolió más que cualquier imagen. Dolió porque afectó directamente nuestra fe, nuestra confianza, la idea de que ciertos lugares eran intocables. Sentí un nudo en la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas. Aún no lloraba, era un cúmulo de emociones que mi cuerpo no podía liberar. Miedo, incredulidad y tristeza se mezclaban de forma confusa. Volví a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que nadie saldría igual de aquel lugar. Algo se había roto para siempre. No nos quedamos allí mucho tiempo, no porque alguien nos dijera que nos fuéramos en ese momento, sino porque quedarnos allí nos parecía insoportable. Cada segundo extra aumentaba la carga emocional. Era como si el entorno nos expulsara, como si ese secreto, ahora revelado, nos quemara por dentro. Salimos en silencio, con pasos lentos, con la mirada marcada por lo que habíamos visto. A medida que nos alejábamos, se hizo evidente que lo que habíamos encontrado no se limitaría a ese espacio físico, permanecería con nosotros, en las noches de insomnio, en los pensamientos persistentes, en las dudas que comenzaran a surgir. Nada nos preparó para eso, y quizá nada podría haberlos preparado. En ese momento, comprendí que la verdadera emoción no solo provenía de lo que había encontrado,
sino de la certeza de que algo mucho mayor estaba a punto de revelarse. El impacto inicial fue solo el principio. El miedo y la incredulidad habían abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse, y desde entonces, la Iglesia nunca volvería a ser vista de la misma manera. La reacción de los líderes fue inmediata y calculada. No hubo espacio para preguntas ni tiempo para que la gente procesara lo que acababan de ver. Tan pronto como regresamos de la parte trasera de la iglesia, todavía visiblemente conmocionados, algunos líderes se acercaron con paso firme y expresión reservada. Uno de ellos levantó la mano en un claro gesto de interrupción y dijo, en voz baja pero autoritaria, que era necesario. Detener toda la orden no fue fuerte, pero fue suficiente para congelar cualquier intento de hablar. Las peticiones llegaron en secuencia: silencio, calma, confianza. Repetían estas palabras como un mantra, intentando contener la agitación que comenzaba a extenderse. Decían que no era momento para especulaciones, que podía malinterpretarse, que el enemigo se aprovecha del miedo para causar confusión. Las frases eran familiares, casi automáticas, usadas siempre que algo se descontrolaba, pero, en ese momento, sonaban vacías. Un líder tomó el micrófono y habló con voz contenida y sin emociones. Dijo que el servicio debía continuar, que el asunto se trataría internamente y que nadie debía comentar lo sucedido. Pidió a la gente que se calmara y mantuviera la reverencia. No hubo explicación, no hubo promesas claras de aclaración, solo una solicitud insistente de detener todo de inmediato. El intento de reprimir la situación se hizo evidente cuando comenzaron a dispersar a la gente. Ordenaron a algunos que se sentaran, a otros que se retiraran en silencio, impidieron que nadie se acercara a la parte trasera de la iglesia. Uno de los líderes permaneció allí, como una barrera humana, impidiendo cualquier intento de mirar. Era como si ese espacio se hubiera vuelto repentinamente prohibido. Observé atentamente sus expresiones. No sexta sorpresa, no vi asombro, vi preocupación, sí, pero una preocupación diferente. No parecía preocupación por la gente, sino por las consecuencias, por lo que pudiera decirse, por lo que pudiera propagarse. Eso me causó una profunda incomodidad. Si era solo imaginación, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto control? Algunos fieles intentaron acercarse para hacer preguntas, pero fueron interrumpidos con cortesía y firmeza. Hablamos luego, dijeron. Ahora no es el momento. A otros se les indicó que se fueran a casa a orar. La palabra orar se usaba como una restricción, una forma de acallar cualquier pregunta. Orar, en ese contexto, significaba estar en silencio. Las peticiones de silencio comenzaron a adquirir un tono más severo. Ya no se trataba solo de un consejo espiritual, sino de una instrucción clara. Comentarios como esto podría causar un escándalo y no demos cabida a rumores comenzaron a surgir. La palabra escándalo pesaba mucho en todos. Nadie quería ser responsable de algo así, y eso fue precisamente lo que creó el estancamiento. Los líderes se movían con rapidez, hablando entre ellos en voz baja, organizando quién se quedaría dónde, quién hablaría con quién. Todo parecía ensayado, como si ya supieran cómo actuar. En tales situaciones, esta percepción me produjo un escalofrío diferente al de antes. Un escalofrío de desconfianza. No parecía improvisado. La atmósfera de miedo se mezclaba ahora con la confusión. Algunos obedecían sin rechistar, agachaban la cabeza y se marchaban. Otros parecían perdidos, indecisos entre quedarse o irse. Vi rostros tensos, ojos llorosos, manos temblorosas, pero nadie alzaba la voz. El control había funcionado. El silencio se imponía de nuevo, no como paz, sino como imposición. Uno de los líderes se acercó a mí y a los demás que habían ido a revisar los cimientos de la iglesia. Habló en voz baja, casi confidencial, diciendo que no debíamos comentar sobre lo que vimos, ya que podría malinterpretarse y perjudicar a la iglesia. Pidió confianza, pidió discreción, pidió silencio, no preguntó cómo estábamos, no preguntó cómo nos sentíamos, solo pidió que no habláramos. En ese momento, quedó claro que la prioridad no era brindar información ni proteger emocionalmente a quienes estaban allí. La prioridad era
Sofocarse trataba de impedir que cobrara forma, palabras, una narrativa. Se trataba de mantener todo en el reino de lo indecible, lo no dicho, el olvido forzado. Y eso me afectó profundamente. El servicio terminó abruptamente. No hubo una clausura normal, ni la bendición final habitual. La gente se fue en silencio, evitando el contacto visual, como si hablar pudiera causar problemas. Afuera, nadie comentó. Era como si se hubiera llegado a un acuerdo invisible en el interior. No existía, no ocurrió, no debía recordarse, pero en el interior, algo se agitaba, la forma en que todo se interrumpía, la velocidad del control, las insistentes peticiones de silencio, todo eso hablaba más fuerte que cualquier explicación. Si no había nada que ocultar, ¿por qué ordenar que todo parara? ¿Por qué silenciar a la gente? El claro intento de encubrir lo sucedido no trajo paz, trajo inquietud, trajo dudas, trajo la sensación de que habíamos tocado algo que no debía haberse tocado, algo que alguien quería mantener oculto a toda costa, y en ese momento, al salir de la iglesia con el corazón apesadumbrado, tuve la certeza de que el silencio impuesto no era protección, era miedo, y el miedo, cuando va acompañado de autoridad, es una señal de alerta. La reacción de la dirigencia marcó un punto de no retorno, no solo por lo que se dijo, sino por lo que se evitó, por lo que no se explicó, por lo que se ocultó. Ordenaron detenerlo todo. Sí, pero al hacerlo, despertaron algo incontenible. El silencio tras el servicio fue aún más inquietante que cualquier otro anterior. No hubo despedidas cálidas, ni conversaciones en los pasillos, ni ese ambiente desenfadado que suele acompañar el final de una reunión espiritual. El servicio terminó de forma extraña, casi abrupta, como si alguien lo hubiera apagado todo de repente. Las luces se apagaron más rápido de lo habitual, los líderes se dispersaron sin dar explicaciones y la gente empezó a marcharse en absoluto silencio. Se oían pasos por el pasillo como si estuviéramos en un funeral. Nadie sonreía, nadie hacía comentarios. Los rostros estaban tensos, cerrados, preocupados. Algunos evitaban mirarse, otros se apresuraban a cruzar la puerta, como si quisieran salir de allí cuanto antes. La sensación era que algo muy malo había sucedido, pero nadie se atrevía a expresarlo con palabras. Afuera de la iglesia, el ambiente seguía igual. Normalmente, ese espacio estaba lleno de pequeños grupos charlando, familias preparándose para salir, niños correteando. Esa noche, nada de eso ocurrió. La gente se dirigió directamente a sus coches, en silencio, con la mirada baja. Algunos subieron rápidamente, cerraron la puerta y se marcharon sin mirar atrás. Era como si todos hubieran llegado a un acuerdo tácito para no hablar de lo sucedido. Caminé despacio, observando todo a mi alrededor. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de confusión y tristeza. Quería preguntar, quería comentar, quería oír a alguien decir que había sido un error, pero no encontraba el espacio. Cualquier intento de conversación murió antes de siquiera empezar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hubo un entendimiento silencioso: no hables ahora, no aquí, no con nadie. El tema se volvió tabú de inmediato. No hubo advertencias formales ni reuniones anunciadas. Aún así, todos sabían que no era un tema permitido. De camino a casa, el silencio persistió dentro del coche. Nadie habló. La radio permaneció apagada. Era como si cualquier sonido fuera inapropiado considerando lo sucedido. En los días siguientes, el silencio se profundizó. Regresé a la iglesia esperando alguna aclaración, alguna mención, alguna palabra que reconociera lo sucedido. Nada. El servicio continuó como si nada hubiera ocurrido. Los sermones volvieron a hablar de obediencia, fe y confianza. Ninguna referencia, ninguna explicación, ninguna invitación a conversar. Era como si ese episodio se hubiera borrado de la memoria colectiva. Cuando intenté hablarlo discretamente con alguien de confianza, la reacción fue inmediata: cambios de tema, respuestas vagas, miradas nerviosas. Mejor no tocar el tema, decían, solo trae problemas. No fue nada, déjalo pasar. Estas frases empezaron a repetirse, creando un muro invisible alrededor del tema. Cuanto más pasaba el tiempo, más claro se hacía que hablar de ello no era bienvenido.
El silencio no era natural, era una construcción, un silencio impuesto por el miedo, por la culpa espiritual, por la presión de no causar un escándalo. Lo sentía en cada conversación interrumpida, en cada mirada desviada. La gente no lo había olvidado, habían aprendido a fingir que lo habían olvidado, y eso dolía profundamente. Ese tabú empezó a carcomerme por dentro. Pensaba constantemente en lo que habíamos visto, en lo que se había ocultado, en lo rápido que todo se silenció. El silencio no traía paz, traía inquietud, traía insomnio, traía preguntas sin respuesta. Cada servicio posterior parecía más pesado, como si una sombra se hubiera posado sobre ese lugar. Lo más difícil fue darme cuenta de que, al no hablar, todos colaboraban en algo que no entendían del todo. El silencio se convirtió en una forma de complicidad involuntaria. Nadie dijo esto está mal, pero tampoco esto está bien. Simplemente guardaron silencio, y este silencio colectivo fortaleció lo oculto. Con el paso de los días, me di cuenta de que el miedo a hablar no era solo miedo al liderazgo, sino miedo a perder el sentido de pertenencia. La iglesia siempre ha sido un espacio de identidad, de comunidad. Cuestionar significaba arriesgarlo todo, y esta amenaza silenciosa mantenía a todos alineados, obedientes y callados. Empecé a sentirme fuera de lugar, como si viera algo que otros se negaban a ver. El silencio a mi alrededor gritaba más fuerte que cualquier grito de esa noche. Era un silencio denso, sofocante, opresivo, un silencio que exigía olvido, incluso cuando el recuerdo insistía en permanecer. Nadie habló de ello. Esa frase llegó a definir esa época, no porque nadie quisiera hablar, sino porque hablar se había vuelto peligroso, y cuando hablar se vuelve peligroso, algo muy grave está sucediendo. Ese servicio no terminó cuando se cerraron las puertas, continuó dentro de cada uno de nosotros, en forma de silencio, miedo y duda. Fue allí donde empecé a comprender que el problema no era solo lo que se encontró al fondo de la iglesia, sino lo que ocurrió después, el pacto silencioso de fingir que nada había pasado, el tabú inmediato que transformó un descubrimiento aterrador en un secreto reprimido, y en ese silencio prolongado, me di cuenta de que la fe que no admite preguntas termina convirtiéndose en un lugar de sombras. El silencio después del servicio fue la confirmación más clara de que algo debía decirse, porque cuando nadie habla, la verdad empieza a perderse, y sabía, en lo más profundo de mi corazón, que este silencio no duraría para siempre. Algo, dentro de mí ya no podía aceptar el silencio. Mi despertar no fue repentino, fue lento, doloroso, casi silencioso, como todo lo que vino después de ese servicio. Durante los primeros días, intenté convencerme de que exageraba, de que quizás sería mejor confiar y seguir adelante. Al fin y al cabo, eso es lo que siempre nos enseñaron: confiar, obedecer, no cuestionar. Pero algo dentro de mí no encontraba reposo. Había una inquietud constante, una sensación persistente de que algo estaba mal, y ese sentimiento no me dejaba en paz. Empecé a repasar mentalmente cada detalle de esa noche: el grito, el silencio, lo que vimos, la reacción de los líderes, el pacto de silencio que se formó después. Todo parecía encajar de forma incómoda, como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que el problema no era solo lo que se escondía en la trastienda de la iglesia, sino como nos habían enseñado a reaccionar ante ello, a guardar silencio. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre mi fe, la fe que siempre he llevado conmigo, desde joven, una fe sencilla y sincera, basada en la idea de un Dios que cuida, que protege, que trae luz. Y, al comparar esa fe con lo que experimenté después de aquel servicio, percibí un doloroso contraste. La verdadera fe no causa miedo, no exige silencio ante lo que nos duele, no se sustenta en la negación. Lo que vi allí no parecía fe, parecía control espiritual, un control sutil, camuflado en hermosas palabras, pero basado en el miedo a cuestionar. Me di cuenta de que, durante años, habíamos aprendido que la obediencia era más importante que el discernimiento, que confiar en los líderes era lo mismo que confiar en Dios, y este caos comenzó a desmoronarse dentro de mí. Empecé a comprender que el silencio impuesto no era normal,
No era sano, no era espiritual. El silencio que nace de la paz es diferente del silencio que nace del miedo, y el silencio que se extendió después de ese servicio olía a miedo, miedo a hablar, miedo a preguntar, miedo a ser visto como un problema. Este tipo de silencio no sana, no protege, no fortalece, te enferma. Comencé a observar los servicios posteriores con otros ojos. Los mensajes parecían estar repletos de referencias indirectas a la obediencia, la sumisión y la evitación de conflictos. Palabras como no cuestiones y no dejes lugar a dudas aparecían con mayor frecuencia. Lo que antes había aceptado, naturalmente, comenzó a perturbarme profundamente. Ya no podía escuchar sin sentir un peso en el pecho. Fue un proceso interno difícil. Cuestionar significaba trastocar todo lo que estructuraba mi vida, mi comunidad, mi rutina, mis relaciones. Pero ignorar lo que sentía significaba traicionarme a mí misma. Y, poco a poco, comprendí que Dios no me pedía silencio. Dios me pedía verdad. Verdad conmigo misma, con mi conciencia, con mi fe. También comprendí que la verdadera fe no se sustenta en secretos ocultos ni en órdenes de guardar silencio, se sustenta en la luz, incluso cuando ésta revela cosas difíciles. El control espiritual, en cambio, necesita sombras para sobrevivir. Necesita que la gente no pregunte, que no vea, que no hable. Y fue en ese momento que algo se quebró dentro de mí. El despertar llegó con dolor, pero también con claridad. Me dolió darme cuenta de que, durante mucho tiempo, había confundido la sumisión con la espiritualidad. Me dolió comprender que mi silencio, aunque involuntario, contribuía a que algo malo continuara, pero, al mismo tiempo, fue liberador reconocerlo, porque a partir de ese momento, ya no pude fingir que no veía. Empecé a sentir una responsabilidad diferente, no la de acusar, sino la de no condonar, la de no normalizar lo anormal, la de no llamar fe a aquello que usaba el miedo como herramienta. Este despertar no me hizo perder la fe, me hizo recuperar una fe más honesta, más consciente, más alineada con lo que creo que Dios realmente es. Me di cuenta de que el silencio colectivo era cómodo para muchos, pero sofocante para quienes podían ver, y ya no podía vivir sofocado. Cada vez que alguien cambiaba de tema, cada vez que fingían que no había pasado nada, algo dentro de mí se fortalecía. No era ira, era claridad. Finalmente comprendí que algo andaba mal, no solo esa noche, sino en todo un sistema que enseñaba silencio en nombre del orden. Y cuando el orden se vuelve más importante que la verdad, la fe deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Esta conciencia no vino de afuera, vino de adentro, surgió de la confrontación entre lo que me habían enseñado y lo que había vivido. Mi despertar fue la certeza de que la fe que exige silencio ante el error no es la fe que quiero vivir. Y desde ese momento, supe que nunca volvería a ser el mismo, porque cuando ves algo, ya no puedes cerrar los ojos. Hay cosas que no quieren que veas, y a menudo, se esconden precisamente en los lugares donde más hemos aprendido a confiar. Me costó entenderlo, porque pasé mi vida creyendo que la fe significaba silencio, que cuestionar era señal de debilidad espiritual, pero hoy lo sé, Dios no actúa con miedo ni en secreto. Donde hay verdad, hay luz. Donde hay luz, no hay lugar para secretos hirientes. Si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho al darte cuenta de que algo no andaba bien, pero te dijeron que no preguntaras, que no hablaras, que no miraras, debes saber que no estás solo. El silencio impuesto nunca ha sido una herramienta para sanar, solo sirve para proteger lo que no se puede exponer. La verdadera fe no necesita ser defendida con amenazas veladas ni con culpa espiritual. Se sostiene porque se fundamenta en la verdad. Durante mucho tiempo, confundí el respeto con la obediencia ciega, confundí la confianza con la sumisión absoluta, y eso casi me hizo perder la esencia de mi fe. Hoy entiendo que Dios no se ofende cuando buscamos respuestas, no nos llama a cerrar los ojos, sino a discernir. Quienes temen la verdad no son Dios, son las estructuras que se alimentan del silencio. Quizás estés escuchando esta historia y recuerdes situaciones similares, momentos en los que algo extraño ocurrió, pero fue rápidamente reprimido, palabras que nunca pudiste pronunciar,
preguntas que se te quedaron en la garganta. Si esto te ha pasado, escucha lo que te dice tu corazón. La inquietud que sientes no es rebelión, es un despertar de la conciencia. Romper el silencio no es fácil, ofrece una falsa sensación de seguridad. Permanecer en silencio parece más sencillo que afrontar el dolor de ver, pero el precio del silencio es demasiado alto, corroe desde dentro, confunde la fe y enferma el alma. La verdad puede doler, pero te libera, y la libertad espiritual no va de la mano con el miedo. Dios no necesita que guardes silencio para ser honrado, no necesita secretos para mantener su obra. Lo que necesita ocultarse no proviene de la luz. Cuando algo es bueno, se puede ver. Cuando algo es justo, se puede hablar de ello. Cuando algo proviene de Dios, Él no teme revelarse. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si despertó algo que estaba latente en tu interior, no lo ignores. Hablar es el primer paso para romper ciclos de silencio. Escuchar es el primer paso para proteger a quienes aún no tienen voz. A veces, lo que intentan ocultar es justo lo que necesita salir a la luz para que otros no corran la misma suerte. Si crees que en la iglesia están ocultas algunas verdades, comenta, desperté. Deja un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal si crees en una fe sin miedos, sin secretos y sin ocultamientos. Que esta historia no termine aquí, que sirva de advertencia, de reflexión y de fortaleza para quienes aún viven en silencio, porque cuando la verdad encuentra coraje, nada de lo oculto puede permanecer en las sombras.